Hace ya mucho tiempo que hemos aceptado el origen africano de la humanidad. No obstante, hubo un tiempo que en lo que respecta concretamente al origen de nuestra especie, del Homo sapiens o de los humanos modernos, hubo un debate bastante acalorado acerca del lugar de origen. ¿Surgió nuestra propia especie en África como nuestro propio linaje y luego salió y se expandió por el resto del mundo? O bien, como algunos autores proponían, nuestra especie es el resultado de un proceso mucho más complejo, fruto de hibridaciones entre poblaciones que para otros autores serían especies separadas. Hoy vamos a hablar de este debate y de esa hipótesis, de la hipótesis del origen multirregional de los humanos modernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de el canal de la Fundación Palarc, vuestro canal de arqueología y paleontología humana. Yo soy Francesc Gascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza, y hoy vamos a volver a hablar de los orígenes de nuestra propia especie y de cómo, aunque hoy tenemos las cosas cada vez más claras, en el pasado, cuando teníamos menos evidencia, todavía existía un poco más de debate. Hace poco, de hecho, ya hablamos de la salida de África, del origen africano de nuestro linaje, de cómo se produjo una salida constante de poblaciones de humanos desde África hasta que nuestra especie llegó a colonizar el planeta entero. Pero, durante mucho tiempo, el lugar de origen de nuestra especie, de los humanos modernos, de los tradicionalmente llamados Homo sapiens, fue objeto de debate. Y un debate que duró mucho. Un debate que además, como veréis, aportó mucho a la visión que tenemos ahora del origen de nuestra especie y de su expansión por el mundo. ¿Somos los humanos modernos descendientes de una única oleada que salió de África hace unos 50.000 años? ¿Fuimos más bien el resultado de una mezcla constante entre individuos de diferentes poblaciones que durante cientos de miles de años siguieron teniendo flujo genético entre ellas en distintos lugares de Eurasia y de África, dando lugar a nuestra especie tal y como la entendemos con toda su variabilidad? Bien, esta segunda opción es lo que se conoce como la hipótesis del origen multirregional de los humanos. Durante la segunda mitad del siglo XX, varios investigadores en paleoantropología, como el estadounidense Milford Wolpoff o el australiano Alan Thorne, propusieron una teoría alternativa a lo que se denominaba la salida reciente de África. Según ellos, las poblaciones humanas que habían ido saliendo de África anteriormente, en oleadas anteriores, desde el complejo Homo ergaster Homo erectus, los que llamábamos Homo heidelbergensis, todas estas poblaciones no habrían sido totalmente reemplazadas. Habría habido un flujo genético, un intercambio entre África, Europa y Asia, dando lugar a formas anatómicamente más modernas. A través de ese contacto genético constante, todas estas poblaciones habrían contribuido en mayor o menor medida al surgimiento del humano moderno o el Homo sapiens en distintas regiones del viejo mundo, sin que fuera necesario, por lo tanto, una única cuna africana para nuestra especie. Esta hipótesis se apoyaba en varios argumentos. Por un lado, estos autores señalaban que algunos fósiles antiguos de algunas regiones y fósiles más recientes considerados de humanos modernos tenían semejanzas. Por ejemplo, cierto parecido morfológico, anatómico, en los fósiles de neandertales clásicos europeos y algunos restos considerados de humanos modernos también de Europa, mucho más recientes, que parecían conservar alguna semejanza en sus rasgos, lo cual estos autores interpretaban como una continuidad evolutiva o genética. También desde un punto de vista puramente arqueológico, hablando de sus culturas y su industria lítica, en algunos casos se señalaba cierta continuidad en esta tecnología, lo que se quiso interpretar también como una continuidad en estas poblaciones, que las poblaciones no fueron completamente reemplazadas. Estos autores señalaban que un flujo constante entre estas poblaciones había sido suficiente para evitar que divergieran en especies diferentes y que por lo tanto el flujo constante, la llegada de nuevos individuos desde otras regiones, ya fuera desde África, ya fuera desde Asia, desde Europa, habría ido dando forma a lo que es el humano moderno. Frente a esta idea, el modelo más clásico de la salida de África, Out of Africa, defendía una idea bastante diferente, que si bien había habido salidas de África anteriores y podía haber habido salidas constantes de poblaciones e individuos, que Homo sapiens, que los humanos modernos como tal, somos una especie que surgiría en África hace alrededor de 300.000 años y que posteriormente se habría expandido por el mundo, reemplazando a otras especies humanas que hubiera en esos lugares, como los neandertales, por ejemplo, y en esta idea clásica no se contempla
contemplaría mezcla genética o sería una mezcla muy residual. Durante años ambas posturas convivieron y se defendieron con ciertas tensiones. Por decirlo de otra manera, el debate se mantuvo abierto, pero la llegada de las tecnologías de secuenciación de ADN antiguo a partir de los años 90 del pasado siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI, empezó a aportar nueva perspectiva a este debate. Al analizar, por ejemplo, el genoma de los neandertales, al descubrir otras poblaciones hasta ahora totalmente desconocidas como los denisovanos, al comparar estos ADNs antiguos con los de los humanos modernos antiguos y actuales, descubrimos que los humanos modernos actuales fuera de África tenemos un pequeño porcentaje de ADN neandertal. Es un porcentaje muy pequeño actualmente, pero el suficiente para afirmar que rotundamente tuvo que haber mezcla. Entonces, ¿cómo está el debate a día de hoy? Porque puede que no hubieras oído hablar acerca de este origen multirregional. Hoy, la mayor parte de la comunidad científica acepta un modelo de salida de África, pero con ciertas concesiones. Sería un modelo realmente intermedio, el llamado origen africano con hibridación. Según este modelo, Homo sapiens, los humanos modernos, surgirían en África y desde allí se expandirían por el resto del mundo. En su camino se encontrarían con otras especies humanas arcaicas, como los neandertales o los denisovanos, pero lejos de reemplazarlos sin más, hibridaron con ellos. Esas hibridaciones dejaron huella en los genomas actuales. Por lo tanto, podríamos considerar que la hipótesis clásica del origen multirregional de la especie humana no se considera totalmente válida en la actualidad. Pero como veis, parte de su esencia, el hecho de que hubiera una hibridación, un flujo constante entre las poblaciones, es algo que gracias a los estudios de ADN antiguo hoy es innegable. Y no sé vosotros, pero a mí me parece precioso que bajo la luz del método científico y con cada vez más técnicas y más tecnologías en nuestro alcance, la resolución de hipótesis sea tan compleja, que no sea solo elegir entre A o entre B, sino que haya todo un rango de posibilidades. A fin y al cabo, esto es ciencia y lo que debemos hacer es esperar que los datos y que la evidencia sean las que hablen. Y mantener la mente abierta porque los datos que se encontrarán en el futuro puede que reformen lo que estamos diciendo. ¿Qué os parece? Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena, porque estamos preparando muchos vídeos nuevos de temáticas parecidas. Para no perderos ningún detalle, como siempre, os recuerdo, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación PALARC y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.